Welcome back to another episode of Spiritual Teachers Podcast. We have a really special episode for you today with two mamos from the Arahuaca tribe, two of the leaders of the Arahuaca people in the Sierra Nevada mountains of Colombia. And they're calling in today from the Sierra Nevadas. And with us today is Hermes and Rogelio. And Rogelio is in travel right now, so he will be joining as we continue talking. So we have a really special episode. We're going to talk about what it means to be a mamo, how the mamos get chosen, the different meanings of the different medicines and tools that they use for spiritual work. And we just have a really beautiful episode for you guys today. So I'm really excited. With me today is Jessica. She's going to be translating from Spanish to English for everyone. So yeah, we're really excited. So the first question for Hermes is going to be, what does it mean to be a mamo and how does one become a mamo? Entonces, iniciando con la primera pregunta, sería, ¿qué significa ser un mamo y qué conlleva convertirse en un mamo? Perfecto. Bueno, Well, eh, primero voy a iniciar qué significa ser un mamo. first I'm going to explain what does it mean to be a mamo. Un mamo, para que ustedes lo puedan entender, For you, es un, prácticamente diría un científico, a mamo is like a scientist eh, porque estudia because they eh, study, no en la escuela, ni colegio, ni universidades, not in the sino traditional la school, educación propia. but in their own school, the school Le- itself. yo creo que para ser mamo es una carrera tan larga que se estudia más o menos entre 30 a 35 años. Being a mamo is a very long career that is studied around 30 to 35 years. Very 35 años desde la niñez so lo 35, apartan para hacer que estudie eso. so 35 years they do this training since the day that they are birth. And they begin the training that from the birth until they are a 35-year-old. Como un poco aislado de las familias, de los padres, y se van a los espacios de aprendizaje desde muy niños y crecen junto con el mamo sin tener acceso a ningún tipo de distinto a lo que está aprendiendo. Es decir, es un niño apartado, único, exclusivo para el estudio. Okay, and so the mammals are people that are separated from society. They grow in special places where they are educated by other mammals and they go on this path of self-development and knowledge and inner work. Mhm. E incluso en la alimentación, las dietas son una alimentación exclusiva, Even in the diet eh, is a very exclusive diet. que es una alimentación meramente, le llamamos Kia, pero no la marca del carro, sino Kia en el sentido de la alimentación más pura que pueda haber. Oh, so we call this the Kia diet, and is this means is the purest way in which a human can eat. Hmm. Nada del mercado, nada de nada, no tiene alimentación ese tipo. Fuente de proteína también son carne de las montañas o montes, de pronto del mar, mucho pescado también, muchas veces, eh, So con it el is ánimo more, de tanto espiritualmente o neuronalmente esté en condición de aprendizajes.
Okay, so their diet is very specific, it's very natural. There's nothing that comes from the market. Everything comes from the land, from the mountain, from the protein always comes from the land, the animals, and the animals from the sea. There's a lot of fish involved in the diet of these people, very clean. So are they in complete darkness when they're from the time they're born till they become a man or a woman? Entonces, los mamos están en completa oscuridad desde su nacimiento hasta que se completan su entrenamiento a los 35 años. No en oscuridad, es decir, un lugar aislado de las familias, un Not lugar donde solamente, necessarily, not no con la necessarily familia, darkness. ni con la sociedad, ni con lo de nosotros mismos. Es un niño apartado, digamos, socialmente de la familia, bueno, pero la familia sí tiene acceso para visitarlos, para llevarlos, o sea, no es que no lo pueda ver, sino que sí pero hay que ir a verlo en el lugar donde están estudiando. So it's not that they are in darkness, is more like that they are isolated. They are isolated from their families and from their root community, although these family members can come visit to their place of temple and their growth, but their main idea is to be isolated and growing and learning from the mamos. Mm, mhm. Okay. Y es decir, que no es que no lo pueda salir, ellos pues sí pueden salir algún momento, visitar las familias, pero es considerado que no es muy recomendable cuando el niño está en su aprendizaje, eh, no puede tener muchas cercanías de las personas que no está en ese círculo de aprendizaje. Es decir, no puede estar saliendo en las ciudades, no puede estar saliendo a hacer otras actividades distintas a lo que está aprendiendo. Entonces es un niño exclusivo que se demora más o menos en todo el proceso preparatoria. Inicialmente pues aprende matemática, aprende astronomía, aprende medicina, aprende geología, aprende investigaciones químicas, digamos reacciones químicas desde el manejo de los elementos naturales, estudios de energía, en fin, que Okay. por fuera los llamarían así, pero, o sea, son distintas carreras, pero los mamos lo hacen él solo de todas las carreras. Ok, déjame traducir esa parte. Dice que los mamos son personas, the mamos are people that are grow independently. It's very important that they are separated from society and that they don't participate in activities that normal society engage with because this is part of their diet and their intake. So that's why they remain sort of isolated. They can visit their families, but it's for short periods of time. They mainly focus on topics like mathematics, astrology, the energetics of the world, how to be in contact with the earth, and all the elements. Mhm. También ellos aprenden a manejar la energía de la naturaleza, las conexiones, digamos, de un punto a otro sin necesidad de estar moviéndose, manejo digamos, la lectura de la madre tierra, del cerro, de las montañas, del agua, de la luz solar, de la energía, del trueno. Es decir, se convierte un intérprete de la naturaleza de la madre tierra. Okay, so in this study, they are very focused on energetics and the mechanics of energy when it comes to the earth and all the different elements. And they learn to read these energies regardless of the position where they are at. They can just tap into the earth and get the downloads to how to proceed with wisdom. Mm. Y eso, entonces, se tiene que casarse también con esposa, pero que tenga de la misma forma, que se hayan preparado igual. So the mammals can get married as well, but they can only get married to women that have followed the same path. And they are called zagas, right? ¿Y las mujeres se llaman las sagas? Pues saga le dicen los huevos.
El lado de los Yes. Kogi le dicen, para nosotros es mamos, meramente, sea mujer o hombre es un mamo. Okay, so the Wiwas call the women sagas, but for the mamos is mamo for mamo female or mamo male. Okay. Y luego, pues, cuando ellos se gradúan, los maestros le enseñan a hacer 4 ejercicios de cualquier, digamos, profesional que quiera ejercer. Por eso los mamos no es que seas, aunque inicialmente como la universidad recibe una información muy general, pero vienen las especializaciones. Entonces, los mamos que se especializan en el tema diplomático de gobiernos, los mamos que se especializan en el tema de territorios, mamos que se especializan en temas de medicinas, mamos que se especializa en el tema social, dirección, ayudar a otras personas, mamos que se especializa en el tema de la alimentación, y así sucesivamente, los mamos al final hace 1 o 2 o 3 o incluso más especializaciones que finalmente son lo que hace conocedores de esa área. Okay, entonces, so he says that mamos complete their whole training and then at the end they go into specializations so they can specialize in topics like government or social connections, how to guide people, or health, how to heal people, or how to handle the earth and the territories. Mm. Luego, pues, de todo eso, los maestros, si va a ser de gobierno, empieza a dirigir la sociedad a un grupo importante, pero sin soltarlos. Lo pone a hacer como 4 ejercicios de cada cosa de lo que aprendieron. Y si en los 4 momentos lo hace bien, ya es autorizado para liderar la sociedad. So, okay, so they go through 4 different tests, and when they go through these different tests is when they show if they are ready to serve in this area. And until they all complete this test is when they're able to go and specialize on these areas. These are topics of interest and places in which they can help, but they are never removed from their environment. They are a place of guidance for this areas. What kind of tests? So, ¿en qué se consisten los tests que hacen? Repítame la pregunta. ¿En qué consiste el test que hacen los mamos, los 4 tests, los 4 exámenes? Eso consiste en demostrar al superior, al maestro de ellos, que las cosas que hace sí aprendieron bien. So it's showing to the masters that what they learned it right. Should I ask them to give us an example of a test? Yeah. ¿Podrías compartir un ejemplo de un test por el que pasan los mamos? Bueno, por ejemplo, aprendió a bautizar, bueno, la palabra bautizar, aunque no es lo correcto, pero no tenemos otro en español, nos toca decir que bautizar la alimentación para que sea la tierra generosa, porque no hay tierra mala, ¿no? Lo malo es que uno no tiene conocimiento para producir, Yeah. pero todas las tierras son buenas, de donde sea, de la temperatura que sea, son buenas. Entonces los mamos estudia, en esto se entendería como agronomía, ¿no? O algo así, pero demuestra que en su sabiduría produce una tierra que son áridas. Y Okay. lo hace tan efectivo y demuestra, ¿no? Esto se hace y lo demuestra, eso es su tesis. Okay, so as an example of one of the tests that the mammals can specialize in is the blessing, or the word that he used, the baptism of the food. He's saying that there is not good or bad energy, it's just the knowledge and the understanding on how the energy works and how to properly produce it and handle it. So the mammals that are assigned to the earth and the provision are in contact with the earth and how to handle its way to the community, but as well as to be able to produce a fertile soil in that community. That's their main purpose. Beautiful. O incluso en la medicina.
es curar a una persona que esté muy delicado de pronto, por decir un ejemplo, tiene un problema X de cualquier tipo de salud y demostrar que sabe curar. Y eso lo debe hacer como parte de su tesis. Okay. Atender 4 pacientes y curar 4 pacientes definitivamente. Okay, so another example will be a healer. A healer will be put to test with 4 different people that need healing, a deep healing, and their test is to be able to show that you can heal these 4 people. Okay, Y así beautiful. sucesivamente, en cualquier área que se prepare, debe demostrar en 4 momentos que sí sabe. Okay. Entonces, cuando 4 momentos lo hace bien, es garantizado que el resto lo va a hacer muy bien. Okay, so depending on whatever area they specialize, they get tested 4 times, and if they successfully go through this test that 4 times, then that means that they're ready to take on this path. And if it's a healer, are they doing energy work or is it working with plant medicines? Y cuando son sanadores y que ayudan con la salud, esto es un manejo de energía como física, o ustedes usan medicina también para el tratamiento de la salud. Hay varios. Manejo de energía de las personas, manejo de las plantas, porque si es médico tiene que usar la medicina de la naturaleza, pero también un tema de manejo emocional. Okay, so there is energy work, definitely. There is understanding of plant medicine as a healer. And ¿cuál dijiste que era la última? El manejo emocional, o sea, de las personas. Muchas But veces se enferma el cuerpo, no fuente del problema no es la enfermedad, es un tema de que la persona no está bien conectada, entonces hay que reconectarla nuevamente. And last but not least is the emotional part, to connect the person emotionally and be able to bring healing emotionally to this person. Beautiful. Correcto. Oh, Bueno, más o menos esos son ser mamo. Okay. Es bastante complejo, mucho estudio, nada escrito, es solamente transmisión oral, no hay una fórmula única, no existe patente, nada de eso, solamente el saber está en la naturaleza, lo único que el hombre aprende a interpretar y entender cómo funciona la vida, la naturaleza como fuente de vida de la humanidad. Okay, so the work of the Mamos is a very deep work. It takes a very long time, it's very intense, but mainly what you're learning is how to read and how to handle the nature. It's not much about books and history of how to do things, but how to properly read the earth and the elements and translate that into something that can be propagated for the good of all. Yeah, mainly is the honoring of the earth and the elements. beautiful. Eso es, más o menos, no sé si con eso hice una síntesis, porque es muy amplio para hablar de este tema. Algún momento cuando venga en la sierra lo vamos a hacer mejor, pero es un síntesis de lo que significa ser mamo. Okay, so that is the synthesis of what it means to be a mamo. We can deepen this when you come to the Sierra and you can see it firsthand and learn it as just one-on-one. He's saying also that there is no scripts, there's no studies, it's all word of mouth teachings from their ancestors. So do some of the mamos still go to traditional university? So, algunos de los mamos van a la universidad tradicional. No, 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 No. ninguno. none of them. Okay. Aunque And eso no significa que no lo puede hacer. That doesn't mean Pues you sería can't do mejor, it. pero haber estado 35 años y para ir otra vez a la universidad, otro tiempo, creo que se fallecería estudiando solamente. Yeah, it is a very long work. So after 35 years of learning, they will have to go then to the traditional
teachings and learn that. So that would be a whole life of work. They can definitely do it, but that's not usually what they do. Okay. And can he share a little bit with us about the four different tribes, and if they were, I believe that they weren't influenced by the Spanish that invaded Colombia, and they were able to hide out in the mountains. Can you ask him about that? Ok, dice Peter que si puedes compartir un poco acerca de las cuatro tribus que se residen en la sierra y si es correcto asumir de que estas tribus no fueron colonizadas por los españoles. Bueno, sí, en la Sierra Nevada, conocido como el corazón del mundo, no conocido, pero lo es, no simplemente porque así lo reconozca. La sierra es considerado para los mamos el órgano más importante que tiene la madre tierra, que es el corazón, The- donde funciona el motor digamos, de la madre tierra. so the Sierra Nevada is considered the heart of the world. That's how the Mamos see it. This is where most of the energy comes to the earth. So back then, when the Spaniards came to colonize Tayrona, so es la región del Tayrona, en donde están ellos. La región Tairona, son territorio Tairona, donde estamos nosotros. La Sierra Nevada es territorio Tairona. Okay, so the territory is Tayrona territory. Mhm. Bueno, entonces Tairona se especializa mucho en manejo de los la orfo, ¿cómo es? ¿Cómo es? Usarlo, digamos, trabajar con el oro, orfobrerías o algo así, ¿no? They specialize in working with Eh, the gold Mm. mm. Y un grupo de agricultores muy fuertes, and a big un group grupo of también, agriculture, yeah, farmers. y vivía en la orilla del mar, o And, vivimos, aunque ahorita ya no vivimos ahí por el tema de la conquista, pero vivíamos en la orilla del mar. and they used to Y live on the coast, right up on the sea level. We used to all live there before the Spaniards came. Mm. So there was a lot of cultivadores fish de algodón. Cultivadores de algodón. La fibra de growing algodón es de cotton, la Sierra Nevada. growing a lot of cotton, fishing were the main sources of the economy. Mm. Mm. Entonces los españoles llegaron inicialmente donde los Tairona era reparar los barcos porque venía soplando los vientos como era con velas y se dañaba, entonces ahí era como lugar donde se hospedaban. Inicialmente buenos amigos, los Tairona siempre ha sido muy abierto con otras sociedades, nunca pensaron que era malintencionada. En todo caso, esa relación inició bien, Okay, comerciante, porque los Tairona producían mucho fibra de algodón que servía para arreglar los velas, arreglar barcos, tenía incluso oro. Entonces los españoles, pues cuando vieron oro así en todo tipo, le pareció un mercancía difícil en España o en Europa, pero en América era algo que se conseguía sin tanto esfuerzo. Y ahí inició un poco la negociación, okay. pero al último terminó la ambición, creo que lo llevó entonces a una extinción del pueblo tairona. Mm. Okay. So he's saying that when the Spaniards came to conquer, they landed in the Tayrona because this is where most of the ships landed because of the wind. So Mm. a lot of ships came broken down to the Tayrona, and this was a very key place for them because they grew a lot of cotton, and that was helpful to help fix the veils of the ship. Mhm. How do you call Mhm. those? Sales. The Bien, sails of the ship. So that's how it began, that first connection, and it was a very amicable connection because the Tyronas are very welcoming people. Mhm. So it became an amicable
a transaction, and especially because they found a lot of gold in the Tayrona, which is something that wasn't found in abundance in Europe. That was something that they found in America, and that's where they become the fall off became because of the greed. They found all this gold, and that's when they had the fallout. Okay. Como muestra de eso, nosotros todavía vestimos de algodón, todos son hechos de algodón, no se viste con otras cosas. So as it shows, we all wear cotton. We only wear cotton hats and cotton ponchos. Mm-hmm. Si usted llega al Museo de Oro en Bogotá, unos 30-40% de la recolección que tiene Colombia es de origen Tayrona. Okay, so when you go to the Gold Museum in Bogota, Colombia, about 70% of the gold that is stored in this museum comes from the Tayrona. Y ahí hay mucho, ¿no? Mira, hay narigueras, arete, brazalete, pectorales, brazos para, bueno, se inventaron cualquier cantidad de utensilios en oro, que la Okay. cual pues en la ambición, en la conquista se los llevaron casi todo. So Lo que se rescataron algunos por ahí está en Bogotá, hay que rescatarlo nuevamente, hay que traerlo en la sierra. Pero bueno, eso es un proceso que la ley todavía no permite en Colombia. claro. Pero claro que con ustedes, con el apoyo a nivel de personas sensibles, lo podemos hacer. Claro que sí. So evidently 80%, 70 to 80% of the gold that is found in that museum is from the Taironas. It could be appreciated on all the jewelry that is exposed, and there's a lot of utensils that were made back in that age. All of that is stored in there. And part of our purpose is to be able to regain all this gold and to bring it back to the land where it belongs. And that is the work that we're doing, and that we're hoping to get help with this connection. So these pieces of gold are specifically sometimes created as different animals, and they're placed and buried in certain areas of the Amazon. Can you ask him if that's part of the mission and that's where it's been taken from? Ok, dice él que en estas exposiciones de oro se ven muchos como esculturas de animales y que ha escuchado que esos animales se ponen en lugares distintos del Amazonas, se entierran en la tierra como propósito para ayudar a la tierra. ¿Eso es cierto? ¿Esta es una práctica que usan los mamos? No, la práctica en la sierra es muy particular. No se parece a ninguna de las culturas del sur ni del norte. Tal vez un poco lo de Centroamérica, los mayas, tal vez. So the practice of the mamos Pero is tiene very una cultura muy única, incluso la forma de vestir. No, ninguno de la Aruac usa colores fuertes ni nada de eso, colorido nada, solamente blanco. La sabiduría, el conocimiento siempre se origina en lo blanco. Nada de distintos otros colores, sino que uno un poco arhuaco actual es la evolución, incluso uno usa estos colorecitos, pero anteriormente nunca se usó eso. Entonces okay. no se parecen, no nos parecemos a nivel de Oh, la práctica cultural, ujú. ni tampoco en la forma de ver las cosas. Por ejemplo, en el caso nuestro, lo miramos la madre tierra como el principal eje de gobierno, de salud, del conocimiento. La biblioteca grande es la tierra. Para los del sur es la planta, es decir, lo que está sobre la tierra. Entonces cambia el concepto cosmogónico y la forma como se desarrolla los pueblos indígenas. Ok, déjame traduzco esa parte. I need a moment. So he's saying that the work of the Mamos is a very specific work. It's very unique and it doesn't relate to any other tribes. It could be very compared to the tribes that you find in Central America, like the Mayas. It could be similar, but it's still the practices of the Mamos are very unique. It's more led to the earth and decoding and learning how to read the earth. Whereas when you go more south, they believe in the power of the plants, which is what is above the earth. Mm-hmm. And so how are they
what are they doing with the gold that was in the earth and that was in the museums? Ok, entonces, ¿cuál era la principal razón de usar el oro para los Taironas? Uno inicialmente, pues el oro no era concebido como un elemento como hoy lo concibe en el mercado, es decir, algo valoroso, ¿no? Le dieron un signo pesos o signos recursos que para nosotros no son recursos, sino parte del elemento de la tierra. Entonces se usó como más como un instrumento o herramienta de usos de manera continua. Es como hoy usar el cuchillo en la casa, como hoy usar, son de hierros, o usamos, por ejemplo, de hierro muchas cosas en nuestras casas, o usamos mucho aluminio como en nuestra casa como algo utensilio necesario. Ok. La Iporana lo usaron más de ese concepto. Okay. So he's saying that the Tyronas didn't look at gold as the society looks at it as a currency today. They used it as a heavy metal and a metal to be used in utensils and a durable material to be used and provided by the earth. Okay. Okay. So there's no spiritual practice or meaning behind it when it's shaped into animals and things like that? So, entonces no tiene ninguna como un reflejo espiritual el hecho de haber forjado el oro en estas figuras de animales. Eh, Sí, ¿Tenía alguna eh, intención reflejado espiritual que pudiera ayudar a la tribu o a la tierra? sí, claro. Lo que sucede es que las también usaron, es decir, una parte del oro inicialmente se trabajó para hacer unos escritos, códigos, interpretaciones del conocimiento de la madre tierra, considerando porque era el único elemento que no se desgasta, que no se queman, no se deshacen y mantiene la autenticidad del conocimiento a mucho tiempo, que se puede heredar. Mm, Cuando a alguien le dan una escritura escrito en oro, es considerado que es eterno. mm, Entonces, usaron como ese fin inicial. Luego, una parte de eso que no usaron para eso, entonces lo convirtieron a utensilio para personas especiales, digamos, en este caso, los mamos de sabios de mayor nivel de conocimiento, pues se consideraba que era un instrumento limpio, que no se oxidan, que no contiene o algún tipo que puede soltar y que pueda afectar al sabio. No era para uso, digamos, de la sociedad mayoritaria, sino para los, digamos, lo que tiene el conocimiento de las familias. De pronto no hablemos de familias reales, de la realeza, nada de eso se dice en la Corea, ¿no? Pero algo así nosotros para los mamos era de mayor cuidado, de mayor jerarquía, porque tenía el conocimiento, es el líder de la comunidad, es el líder del pueblo, que tiene el rol de enseñar a toda la generación a generación. Entonces, por esa razón no estaba expuesto ellos digamos, a la sociedad, sino una familia exclusivos. Okay, so he's saying that the gold, because it is such a precious metal and it doesn't contaminate, it doesn't oxidize. It was looked as material that was very pure and was stable and it was very strong. Mhm. Therefore, it was used for scriptures and to pass down the knowledge because it was something that was not going to be destructible in any way. So that's how they capture in time these teachings and they passed it along. That was the very first use of the gold. And then the other half of remaining of the gold they would use for utensils. And some few jewelry will be offered to the mamos of very high rank, or you would call like the royalty, to sort of like give them the position, but also this would be pieces of gold that will be passed down through generations. So it will be part of like honor to give them to the mamos and for them to wear it. Okay. Okay. La otra parte de uso del oro también tiene que ver, es que la mayoría de los pájaros, de la representación de los animales, que lo hicieron
es porque los mamos que se preparan muchos elementos que van a acompañar como escrito o la enseñanza, se lo entrega en oro. Escrito en oro, es escrito en especies, porque sabe sobre esa área, entonces sobre ese temas. Entonces, lo que hacían era que le daban varias especies en oros, pero porque conocía esa área. Entonces, los títulos pareciera que en el conocimiento se graduaban teniendo elementos de oro en especie, representación de cualquier área de conocimiento. Okay, so when the mammals graduate from their specialization, they would usually get a representation animal that represents their path and to reflect their studies in the graduation of this chapter. Beautiful. ¿Mm? Bueno, no le estoy el respondido de los 4 pueblos, entonces I haven't eh, responded about the four tribes, so we can continue that. todo eso en su momento antes de la conquista. eh, Luego, pues después de la conquista, lo que sucede es que le conocieron toda la fuente de oro. Una de las que llevó a la conquista realmente no fue tanto el poder, sino la ambición del oro, los metales preciosos, que en Europa tener oro era poder. Entonces mandaron a extinguir a la fuerza para apropiarse de todo el oro y todos esos temas, incluso las tierras y todo eso. Eso hizo que de alguna manera los lugares donde se reúnen es alrededor de los mamos. La gente se reúne alrededor de los mamos, direcciones desde los mamos. Entonces, considerando que si mataban a todos los mamos, ya la persona dejaba de resistir. Entonces, por eso persiguieron tanto a los mamos y mataron a muchos mamos por esa razón, Wow. considerando o calificándolo como brujo en su momento. Y yo creo que hay hasta películas, hay tantas cosas hoy de terrores, que cuentan un poco las realidades de la adquisición de la iglesia, sobre todo en cabeza de las iglesias católicas o romanas en su momento. Pues, eso llevó a la matanza, a la extinción, a los genocidios reales de los pueblos indígenas en América. Okay, so he's saying that so after the the conquered After the Spaniards conquered, yeah. the conquer. So after the conquer, then the Spaniards realized that there was a lot of gold in precious metals that they could exploit from just the land. And they saw that the mammals were protecting the land and the tribes and the people. So they assumed that by killing the mammals, they will have all killed the resistance from the people in the town. And therefore they could just harvest all the gold. So there was a genocide, and the mammals were followed, and they were considered wizards and witches, and there was a big genocide. So that's when they escaped into the Sierra Nevada mountains. Entonces dice el que ahí fue en donde escaparon y se fueron hasta la Sierra de la Nevada. Correcto, esa es la respuesta. Correct. Los europeos eran muy rápidos en tierras planas porque tenían caballo, tenían herramientas para correr con caballo y en el América no había caballo para correr. Entonces, como venía de Europa, la mayoría de la sociedad son planas, pero muy poco desarrollaron el manejo de las montañas. Entonces, una defensa para el pueblo aracolós tairona, del origen tairona, es la montaña. En la montaña cualquier europeo se pierde fácil. En cambio, un indígena en las montañas se orienta mejor que en la ciudad. Eso fue la fortaleza. Okay, so when the Spaniards came, they had a lot of experience running through flat land. So that was their disadvantage. They didn't know how to go over mountains. And that's the advantage that the Mamos saw, and how the natives, they could explore the jungle and know it and have a direction, whereas the Europeans didn't have that advantage. So that's when they run up
into the mountain and hid out there, and they gain advantage over the Spaniards. And when did it divide into 4 different tribes? Okay, y dice que entonces, ¿cuándo se dividió entre las 4 diferentes tribus? Listo, entonces, inicialmente un grupo de muy tradicional, que no entendía la razón del por qué lo estaban exterminando. Un grupo se fueron a las montañas a cuidar al mamo sabio. So there was one Eh, group that went up to the mountains to take care of the great Mamo Sabio, Mhm. al asegurarse de que los conocimientos no se pierdan. to secure that Luego, the knowledge didn't get lost. Mm. luego otro grupo se fueron cuando vieron que inicialmente era lo que buscaban era mamo, ¿no? Querían matar a los mamos, a los sabios, todo eso. Pero después comenzaron todo, por todo, o sea, los niños, las mujeres y todo eso. Entonces, lo que vieron la posibilidad de escaparse, lo que pudieron, muchos murieron. Murieron la mayoría, el 99% murieron, todo. So 99% Pero of ese the un por Mamos ciento died. se escondió en las montañas, en diferentes regiones, y demoraron muchos años sin conocerse, de 100 años, 50 años, otros conocieron a los 200 años, sin conocerse uno al otro, de diferentes grupos que se escaparon, porque la sierra es grande. Okay. Entonces, de razón, el lenguaje es de origen tairona, pero eh, las lenguas son distintas, por eso los Kogi hablan su propia lengua, los Wiva se parece al arhuaco, parece como el portugués y el español, que se entiende algo. Los cancuamos perdieron la lengua porque ya ahorita ya no lo hablan, ellos tenían su propia lengua también, pero los perdieron, ya no los tienes, pero todos son de origen tairona, que son los Kogi, los arhuaco, los Wiva y los cancuamos. Okay, and so he's saying that after they started going after the mammals and they sort of cleared out all this culture, they started going after the whole tribe, the kids, the women, and the elderly. So they had to split, and that's when they divided. They just looked for shelter and rescue. And for years, he's saying hundreds of years, from 100 to 200 years, these tribes didn't meet each other. They Mm. just went on their own journey, and that's when the different dialects came to birth. And yeah, technically that's how they spread, because the sierra is very large, Mhm. so there's many places to go. Okay, and so each one of the tribes had 1 or 2 mamos that were like the regal mamos that they studied with? Entonces, esencialmente, cada una de las tribus tenía como 1 o 2 mamos que eran como sus fuentes de información. ¿Es correcto? ¿Se podría asumir eso? Correcto. Sí, claro, y sobre todo ahí la mayoría fueron los jóvenes, porque como te dije, los mamos se preparan desde niños. Entonces, algunos mamos que tuvieron todavía suficiente energía para poder correr y defenderse, lograron de cada uno de esos grupos que se iban yendo a diferentes regiones, alcanzaron tener sus propios mamos, que la cual dentro de esos hicieron pueblos ya dentro en las montañas de la Sierra Nevada, y ahí se aumentaron de números de habitantes hasta que algún momento empezó nuevamente como a bajar, a recuperar sus territorios, pero ya estaban invadidas, ya los territorios ya tenían lugares donde habían vivido, por ejemplo, la ciudad perdida, para nosotros es el lugar donde estaban nuestros ancestros, y la ciudad perdida tiene claramente las construcciones, la arquitectura, las tecnologías que usamos, es muy avanzado incluso de lo que hoy en día existe. Es decir, fue un retroceso de la tecnología, el conocimiento, la sabiduría de los pueblos a la reducción a través de la guerra y de la ambición. Okay. So some of the mamos, they were not very strong to go in battle, so they had to go and find shelter for themselves, and they found their own groups. And then eventually, when the whole war calmed down, they
went down to reunite and to regain the land, but pretty much everything was lost and it was destroyed. About 90% of the population was destroyed. And what was the other thing? And you could see, so then there is the lost city, which is you could find the architecture from those tribes and from the ancestors, and there's a lot of history that to be found there, and they see this as a regression of the evolution. Because of this war, they had to go back in time and learn all these things or from the bottom and build this community from the ground up again. Okay. And so the four tribes are the Wiwas, the Arawakas, the Kogis, and I forgot the last one. Entonces las cuatro tribus son los Wiwas, los Arahuacas, Kogis. Hogis, ¿y cuál es la otra? Tancuamo. Amcuamo. Tanquamo. Tancuamo. Okay. Guamo. Tanquamo. Mm. Okay. And Tanquamo, are they closer to the ocean or they're more on the mountainside, I think, right? ¿Y los Tancuamo están más como en la parte de hacia del océano o más hacia la montaña? Pues en la Sierra Nevada estamos dos lados del mar, que es el pueblo Arhuaco y los pueblos Coquis, pero el lado que no tiene mar, es decir, con un poco, mirando, si miramos el mapa por el lado de que colinda con Venezuela, Colombia y Ujú. Venezuela, por ese lado están los Huivas y los Cancuamos, pero no tan pegado a Venezuela porque todavía eso es una franja grande que Colombia tiene. Es decir, en las montañas de la Sierra Nevada están los cuatro pueblos, muy aislados de cualquier otro pueblo. Okay, so we wasn't that Arahuacas are on the part of the Sierra that is more the mountain is the area that it's connected to Venezuela. Mm-hmm. And then the other ones are more towards the side of the coast, but it's mainly they're high up in the mountain, pretty much. Okay. And till this day, does each tribe have the royal mamos that they go to, or are they all kind of united now where all the mamos go to specific royal mamos? Y entonces, con respecto a las cuatro diferentes tribus, ¿cada tribu tiene un mamo superior o como de realeza o existe un mamo superior que domina las cuatro tribus y ellos se conectan en algún momento? No, aquí es lo que se trabaja es un consenso, no hay uno supremo ni de otro, pero hay un consenso. So for all the different tribes have their mamos, but there's not hierarchy. There is a census. They come together and make decisions together, but they don't see one as higher as the other one. They are just as powerful as mamos. Okay, beautiful. Listo. Le decía que ahí, por consenso, es decir, un consejo de mamos, todos los mamos se reúnen, independientemente de cuáles sean sus especialidades, pero si van a analizar un tema, se reúne todos los mamos que haya y a través de las consultas, a través de los análisis que hacen en consenso y lo que determinen, eso es lo que impera en las comunidades, en las regiones, porque no hay digamos, un mamo superior de encima de otro, sino que se le dan su reconocimiento del mismo nivel. Pero no hay uno solo, sino que hay varios. Por ejemplo, en un análisis de un tema, por ejemplo, lo que vamos a hablar nosotros al futuro, eso tendrá que llegar en las manos de los mamos en un consenso, en la capital, siempre en el lugar donde están las conexiones, digamos, el conocimiento. Okay, so they all come into an agreement, they come into a meeting and they make decisions collectively depending of what it's best for the community. And so one example is as we deepen this knowledge and we must ask for permission and they must come together and make a decision about what is the information that is going to be shared and what is the purpose that they're moving with as a community. Mm.
but there's no one is more important than the other one. They're all specialized in their own gifts and they're just as important as the other ones. Mm-hmm. And which one is the biggest tribe right now? ¿Y cuál es la tribu más grande? Más grande, consideramos que somos el pueblo arhuaco, De pero, Araucanos. pero los Kogi, según hay muchos But they que say no there's- están registradas. Entonces, no sabríamos si los Kogi sean más grandes que nosotros o realmente el arhuaco sea mucho más, porque nosotros somos 64,000 por todo. So the Arauacos, we are 64,000. It's believed to be the largest tribe, although Kogis. the Kogis have a very large community as well, but not all of them are reported in the census. So it's hard to tell. Okay. Okay. And is there a meaning behind why certain tribes wear certain hats? Is there a spiritual meaning to that? ¿Hay algún significado relacionado a los sombreros que usan las diferentes tribus? No exactamente una representación, pero sí tiene una particularidad de cada pueblo. Por ejemplo, los del Kogi son así de blanco. Voy a poner la cámara para que pueda mirar. Así de blanco. Si tú miras así, pero los del Kogi termina puntuita, acá largo, ¿no? Como alargadas y punto, acá reducido. El de Arhuaco parece un coco normal, Ujú. pero no son agudas acá. Termina más o menos similar. Los huivas no lo usan, ni los cancuamos. So los Wiwas and los Taguamos, they don't use hats, whereas the Kogis, they have a similar hat, although that theirs is a little pointy, is the only It difference. has a tip on the top. Yeah. But there's no meaning. It's just how it kind of like came out the design. Okay. Okay. Pero el tutusoma o el gorro, el sombrero, representa la nieve. Oh, El cabello representa la conexión, la nieve y el universo y, digamos, de la energía que existe en el mundo, que donde está la nieve, los generales son puros rocas, por eso la cabeza del hombre no tiene pieles, la mayoría son puras rocas. Luego, pero es donde suspira, digamos, o tiene el conocimiento para poder gobernar todo el cuerpo. Es decir, por eso los picos altos son muy considerados sagradamente por eso. okay. So the hat is a representation of the sierra and the snow that falls on the top of the mountain. Uh-huh. The hair is the representation of the energy that flows in that mountain, and then the skull is the rock. So it's like we are the representation of a mountain, Uh-huh. and they see any pointy shape as a point of connection in higher knowledge. So we honor our top as our connection to a higher divine. Okay. Okay. Divine. Luego, la madre tierra es una representación similar a a lo humano, que son los hijos, o más bien nosotros nos parecemos a la madre tierra precisamente por eso, donde tiene sus partes, digamos, donde respira, que no es arriba, sino en punto medio, como en el pecho, que es por esa razón en las zonas bajas están así. Si uno empieza a analizar, tiene una lógica de la forma de vestir cada uno de esos pueblos que representa la madre tierra. Okay, so we as humans, we are the physical representation of Mother Earth. We have all the elements within us, and each tribe has a representation or their representation of Mother Earth with their attire. Okay. Okay. And then, like we were talking before the call, each bag has a meaning on it. But from the Wiwa tribe, I believe the Mamos only carry a white bag, whereas other tribes may have other designs. Can you ask him about that? So, dice que también encontramos una correlación con los diseños de las mochilas. em,
Hay diferentes diseños en las mochilas, pero en especial los Wiwas cargan una mochila blanca. ¿Hay algún significado detrás de esa mochila blanca? Las mochilas blancas son de los mamos, exactamente. Vamos. Pero hoy en día como que la atracción del mercado, digamos, por fuera, los amigos, también les gustan las mochilas blancas. No está limitado que eso no sea así, pero inicialmente anterior incluso solamente lo usaban, eran los mamos, la mochila blanca. So initially, the white mochila was used by the mamos. Hmm. It doesn't mean that other people cannot wear it, but initially it was a representation of the mamos. But now the mamos can wear the white mochila and other colors as well? Y ahora los mamos pueden usar mochilas convencionales o solamente usan las mochilas blancas. La mochila blanca, nada más. Only the white mochila. Okay. Incluso la ropa blanca, sin colores. In white clothes, no colors. Okay. Okay, beautiful. And so for the royal mamos, somebody told me that they live in a cave and they have a very specific diet of roots and things like that. Is that correct? Ok, hemos escuchado que los mamos crecen en oscuridad por la mayoría del tiempo y que tienen una dieta exclusiva de raíces y tubérculos. ¿Es cierto asumir eso? No, no, no exactamente así. La oscuridad no, solamente crece un campo abierto, único exclusivo que solamente están la familia de los mamos y de los aprendices de mamos o lo que se están preparando para ser mamos, pero no encerrado ni nada metido en la montaña, no. Normalmente en cualquier, como con cualquier campo, pero ese campo no es cualquiera, es un sitio de conexión importante, de aprendizaje, de donde se conecta con las montañas, con el agua, se puede dialogar con el agua, con las montañas, con el trueno, con el sol, con la luna, con las estrellas, lugar donde se encuentran con todo cualquier tipo de conocimientos del mundo. Es decir, la astronomía se prende allí, todo, por eso la conexión es allí. El lugar donde hay ese tipo particularmente donde se pueden conectar, pero en el campo abierto. Okay, so they don't grow in caves and in darkness. They grow in fields, but it's just isolated. It's an area that is high vibrational point where they are able to connect with the earth, with the land, with the storm, with the sun, with the moon, with the stars, astronomy, places where they can truly connect and they can read and they can have conversations with the elements. That is very important, but it's not that they remain in darkness, it's more like they're isolated from the rest of the society. Okay. Okay. E And incluso desde ese lugar es un observatorio del universo, un observatorio mundial. Por eso los mamos tienen la capacidad de conocer a España, Australia, donde sea, en cualquier punto del mundo de la Tierra, sin necesidad de estar viajando. So the points where they grow is usually an observatory or is seen as an observatory of the world. when you say grow, you mean live, right? Oh, yes. Yeah. Uh-huh. And so in these places is places where they can meet and know other places of the world. They can know and see different cities, even though they are only in the Sierra. They can sort of travel to different areas from this point of high vibrational. So they're doing what the yogis do, where they're able to have their physical body, but also have an astral body traveling. Okay, so pregunta Peter que you said the Wiwas, like No, the the mamos, okay, the regal mamos. the Rigo. So you were comparing them to who? So the yogis, Yogi. yeah. Yeah. Mhm. So, pregunta Peter que si los mamos son como los yogis que tienen una experiencia física, pero también una experiencia astral y como en donde pueden hacer viajes astrales y con el espíritu viajar a otros lugares. ¿Se podría asumir eso? No exactamente así, sino que, por ejemplo, los mamos que estudian la geología,
La geología se aplica mucha matemática, mucha trigonometría, conexión energéticas, que lo Ujú. tiene la misma naturaleza. No necesariamente uno tiene que ser alguien especial, espiritual, sino tener el conocimiento. El dominio del conocimiento te hace entonces intérprete de ese conocimiento. Cualquier persona puede aprender si lo decide aprender, pero realmente también los vamos selecciona a quién puede aprender, no lo aprende todas las personas. Entonces, no es que sea un tema de conexión de energía, digamos, espiritual, no, o sea, es muy práctico, vivencial, es muy, digamos, muy de hoy conocer esa tranquilidad de la naturaleza y yo puedo comunicarme con tranquilidad como una persona normal, pero eso no significa que sea alguien especial. No, es un mamo persona como nosotros, igual con sabiduría, claro, con mucha sabiduría, eso sí, eh, Mm. altamente calificado, digamos, capacidad de grabar en la cabeza, porque todo como no tiene nada escrito, todo lo hacen en la cabeza, el lenguaje y tiene una capacidad de generar información, eh, digamos, bárbaros, ¿sí? Mhm. Okay, let me collect all the thoughts. Sorry. So he's saying that they're like mammals that specialize in geology and they learn how the earth works and they are taught how to tap into the energy and how to read it and decode it. Hmm. They are very highly intelligent people and they get a lot of downloads from these points of places, but it doesn't mean that they are special people with special gifts. It's just their devotion to their crafts, and also the it's not a path that they choose. There's the mammal that has experience chooses the trainee to go on this path and to show them the ropes, and it's it looks more like a traditional education where we learn about, the maps and the structure of the earth, but mainly the mastery comes from knowledge. Mastering the knowledge is what gives you the wisdom and unlocking the downloads of the universe. Okay. So are they in communication with extraterrestrials? Entonces los mamos se podría decir que están en conexión con seres extraterrestres. Esa ha sido una pregunta que siempre nos lo has hecho y, y me quedo un poco sin respuesta porque uno no es mamo, ¿no? Ujú, Pero eh, no voy a decir que sí o no, pero se sobreentiende que si uno tiene la capacidad de hablar con las montañas, significa que las montañas tienen capacidad de comunicación. ujú, Si el agua tiene la capacidad de comunicarse con la humanidad, significa que tiene ello forma de comunicarse, pero eso solamente se le enseña a los mamos. No sabría si es así o no, porque uno no es mamo, ¿no? Realmente uno no sabe, pero son reservadas, digamos, en ese sentido. Hay cosas que en los mamos se reservan, muchas cosas que se reservan, no es de conocimiento de la sociedad ni nada de eso, solamente si quiere estudiar es persona quien se prepara para eso, nada más le enseña eso. Okay, that is a question that comes out a lot. They ask us that question very often. And it's very hard to tell because we are not mammals and we don't have that connection. So that is sort of like a personal path. But they mean the core key in here is to be able to read the earth and the elements. And so if they can read the earth and they can read elements like water, that's how they're getting information. They're getting communicated. So we can talk about this sort of connection, and there could be a connection beyond through this transaction and this translation of the elements, Hmm. but there is nothing per se that they actively connect with other beings. So I'm really curious, how many mamos are there in each tribe?
Entonces, de curiosidad, más o menos cuántos mamos hay en cada tribu. No hemos hecho un base de datos, pero son muchos, muchos niños aprendiendo, muchos en mitad de camino, otros son mamón en ejercicio y otros solamente se dedica a la asesoría, a los propios mamos. Es decir, cuando tiene cierta edad, de 70, 80 años, ya entra en ese grupo de asesores de los nuevos mamos que siguen gobernando en la sierra. Pero Okay. también viene una preparación grande. No sabría cuánto, pero sí hay un montón, digamos así. It would be hard to tell. We haven't done a census, and especially because there's a lot of mammals in training. There are babies, there's teenagers, there's adults, there's different stages that the mammals go through. And so, for example, one of the stages is when they become older, when they're about 70-year old, they become guidance. And so Like a royal mamo, right? yeah, Mm-hmm. like high wisdom. Mm-hmm. And so they devote themselves to train other mammals. Mm-hmm. Okay. So it's many dozens or just a few, like just so. So, como para redondear, se podría decir como un par de docenas o como que se acerca como a los cientos de mamos. Sí, creo que diría yo, así un promedio de los 60,000 que hay, puede haber cualquier 1,000, 2,000 mamos. Around 1,000, 2,000 mammal. Across all 4 tribes. A través de todas las 4 tribus. No, solamente hablando del pueblo arhuaco con todos los tribus, puede estar, Yeah. no sé, cualquier unos 5,000. All together could be like 5,000. Okay. Okay. And Porque Hermes wasn't trained to be a mamo. Y tú, Hermes, no fuiste entrenado como para ser mamo. inicialmente me pusieron, duré 6 años, dije, "No, me gustó cosa un poco de estudiar por fuera y me salí y nunca regresé. Entonces tengo un base de conocimiento de más o menos 6 años. Okay, Pues hice, so por lo menos hice la primaria. okay, so I did begin the training. I did 6 years, and then I got attracted by traditional scholarship and yeah, traditional way of learning. So I just took out my own way. So Mm. you could say for 6 years I got training. And Rogelio? ¿Y Rogelio tuvo algún entrenamiento, mamo? Pues no, igual como yo, creo que tiene noción, claridad de tema. Nosotros somos líderes que hacemos manejamos el tema de las instituciones. Por eso nos preparamos a hablar en español, con tener algún estudio y eso. Entonces, no terminamos como el lado del mamo, pero entendemos altamente, en gran porcentaje, de pronto del 100 a cualquier 10% entendemos qué significa eso. Por eso hablamos de este tema con claridad, precisamente porque nos acompañamos mucho. Okay, so he roughly had the basic training as well, Mhm. but they specialize more in the government and social connections, and that's why they are focused on speaking Spanish and to be connected with the society to create this bridge between the mammals in the Mm, community. So that's beautiful. their path. Beautiful. Beautiful. And so for people from around the world, is there any way to learn from the mamos, like to learn different types of healing work or any of these kind of things? Is that available or is it just for the tribes? Entonces, dice Peter que las enseñanzas de los mamos están disponibles para que las aprendan cualquier persona. Hay algunas técnicas que podemos implementar como términos de sanación o de conexión o de manejo de la energía, o esta es solamente información privada de los mamos. Hay muchos que son privados de los mamos, pero hay algunos que están al servicio al público. Mucha gente de fuera acuden a los mamos para muchas cosas también. Se le hace, se le prepara, sí. Conozco mucha gente que se han matrimoniado aquí en la sierra. Conozco mucha gente que han preparado sus proyectos en la sierra y le ha ido muy exitoso. Viene como más o menos como a través de las consultas, revisar su vida, bueno, mejorarle el hogar, muchas veces
son empresarios, que les vayan bien. Yo siempre siento que lo que buscan así la mayoría son gentes que necesitan como mejorar su vida laboral, su vida profesional y muchas veces en la sanación, pero no tanto como para mirar apoyo a la apuesta del pueblo barbacoa de la sierra, que la recuperación territorial, la recuperación fuentes hídricas, la protección de las sierras, reubicación campesinas, que tenemos 345.000 habitantes campesinas dentro del territorio, que necesitamos reubicar, dándole una excelente vida a los campesinos. Estamos mirando sobre las amenazas de las minerías y todo eso, lo que inicialmente yo le comenté. Entonces, bueno, entonces sale un grupo más importante, digamos, mucho más, que le llama la atención como muy preparación personal de la familia, más que una apuesta en la Sierra Nevada como tal, la apuesta que tiene el pueblo Oroco. Okay. So there are some teachings that are very private of the mammals, although there's a lot of information out there for people to find their own healing. Mammals usually get a lot of people looking for healing when it comes to purpose and career orientation and how to balance their life in that way. So they can help in that way a lot. But their main purpose is to protect the community, to take their land back, and to provide housing for 35,000 farmers that are looking for shelter. So that is the main goal that they're focused on. But there are some other teachings that can be shared, and people can go and tap into that and sort of like find their healing. Okay. Okay. And so all the men have long hair? Okay, so como otra pregunta, ¿todos los hombres tienen el cabello largo? Correcto, así es. Parte de la cultura es cabello largo, porque cabello es el punto de conexión. El hombre y la naturaleza, sin cabello no se puede conectar. Eso no significa que el que se lo corta no se conecta, pero tiene mayor probabilidad para conectarse, va a ser difícil. Es considerado el cabello como fuente de conexión energética con la madre tierra. Okay, yes, the hair, it is considered as a point of connection with Mother Earth and with the universe. It is sacred. So it is kept. It doesn't mean that people that cut their hair don't have a connection, but it is an extension of our energy and how we can read our field. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. And so does everybody in the tribe carry the poporo? So entonces, todas las personas que pertenecen a la tribu cargan el poporo. Correcto, el popor es considerado, no, el popor es una representación de la esposa. Todos los hombres cuando se casan le entregan el poporo como simbología de lo que va a cuidar el resto de sus vidas. Pero el poporo tiene varias explicaciones, no es simplemente un objeto. El poporo significa el cuidado que debe tener con el mar. El poporo significa el hombre que debe cuidar a la madre de tierras, porque la parte redonda significa la tierra, la parte del palo, de que un pedazo de maderas que lo lleva adentro, significa el hombre cuidado con la naturaleza y la vegetación. Lo que lleva adentro es cal del mar o bien conchita del mar, las caracuchas o los caracoles que salen del mar, que significa el hombre que tiene responsabilidad con el mar. Y así sucesivamente es una explicación de qué es tu rol en la tierra. Eso significa el poporo. So the Poporo is a representation of the mission, your mission on Earth. Men, when they get married, they are handed a Poporo, and this is a representation of what they are to care for their family, but also is a representation of the Earth. So the way it is shaped, it is round, and that is representation of the Earth. And then there's some bark that is inside, is representation of the plants, and then we have the nacre shells that are inside as a representation of the sea. Mm-hmm. So it's all these elements that they just said they're bound to protect, and it's a representation and a reminder of their mission and their purpose. Okay, and a poporo, just so people don't know, is a gourd found in Colombia, and
then they have a stick that goes inside. The Vaporu, I think, represents the feminine, and the stick represents the masculine. Can you ask him if there's any specific wood that they use for the stick? So, para el poporo, ¿hay algún palo específico que usan para el poporo o es Correcto, madera cualquiera? correcto, así es. No, no son cualquiera. Hay un tipo de madera que no sé cómo llamaría científicamente, pero le dicen el socne, que son endémicos de la Sierra Nevada y se usa exclusivamente para el uso con el poporo. No hay más maderas. De wood Entonces, una indica. mata endémica único, no conocemos en otro mundo que exista, no se puede ver, pero para nosotros es endémica, solamente se consigue en la Sierra Nevada. Ok, so, ¿dices que ese es un indica? ¿Cómo se llama Es única. Endémica. in- Endémica significa que solamente se consigue en ese sitio. oh, Endemica. So Mm. the stick is made out of Endemica, which is a tree that grows in the Sierra Nevada. They haven't seen this anywhere else, but it's the only one that is used for the poporo. And so, is there a chemical reaction that happens when they dip the stick into the shells and then mix it with the coca leaves? Entonces, cuando se ponen las conchas con las hojas de coca en el poporo y se muele, hay una reacción química que ocurre al molirlo con el palo. No, no se muele. No La se muele. conchita del mar tiene un proceso distinto, único. Entra el fuego a cierta temperatura entra al frío, al agua, y se pulveriza. Eso es lo que ya lleva en el poporo. Y la hoja de coca solamente se usa a través del tostado, a través de olla de barro, se tuesta, se saca toda el agua, la hidratación que contiene, y cuando la hoja está seca solamente lo usan de manera aparte, pero en el uso de pronto la saliva con el extracto del ayo y de la hoja de coca da la capacidad de análisis, digamos, porque contiene alto porcentaje de potasio, que son fuente neuronal, exactamente para el cerebro, y todos las vértebras de la columna vertebral. Y la hoja de coca tiene muchas proteínas, hasta 38%, y muchas propiedades, que la cual en el uso de eso da la posibilidad que las personas eh, tengan un porcentaje de análisis mucho superior en cuanto a algún tema que vayan a analizar. Okay, so there is not a quite chemical reaction that happens. The nacre shells are, it was it grilled, smoked? It's Yeah, cooked technically. yeah, yeah, And over the fire. when they go through this process, they get in the powder form. That's what they put inside alongside with the coca leaves. They dry the coca leaves first and then they pulverize it, and that's what goes inside. And then with the saliva, and then with the magnesium that the nacre shells provide, and all the different proteins that the coca leaves provide for the brain, it generates a higher function of the brain and a higher thinking. So it is used for the efficiency of the brain and to be able to do philosophy in Mhm. the nights. And do they use it all day long or just when they're trying to focus? ¿Usan el poporo todo el día o solamente cuando se están queriendo enfocar? Muchas veces en las reuniones, pero mayor tiempo, algunos lo usan más, otros menos, Mm. dependiendo del ejercicio. No es adictos, no es un tema de, digamos, es muy sagrado para nosotros. Incluso representa, el popor es netamente para el hombre, y el tejido, las mochilas es de las mujeres. Entonces lo usan solamente los hombres, pero con esa aclaración, porque cuando se matrimonian le entrega el poporo como un símbolo de pacto entre parejas. Es decir, el que tiene poporo significa que ya están casados o sí casados, en la cual pues para el pueblo arhuaco es obligatorio, porque un arhuaco sin poporo se entiende que es menor de edad. Okay. Okay. So hold on. What was the question?
Entre comillas, Rogelio me dice que está intentando entrar, pero no le han permitido. Okay. ¿Puede revisar? He's saying that Rogelio was trying to connect, but it seems like he's not getting in. Okay. Okay. Okay, mientras tanto voy a traducir la última parte. So he was saying that mainly they use the Poporo for the meetings to be focused, but they can use it at their deliverance. There's not per se proper use. There is not an addiction tied to it. We see it as sacred medicine Mhm. and we respect it that way. And also the Poporo is seen as a symbol of pact in a marriage. A man is only given a poporo when he gets married. Therefore, a man seen without a poporo means that is a child or not a grown man. And then in the moment of the marriage, the exchange is that the woman gets a mochila. So that's where the women focus on. And they don't have paporos. They don't have poporos. Okay. Okay, beautiful. And so there was another question that we were going to ask about, which was the tumas and how they're used during pagamentos. Can you talk about what a pagamento is, and then how tumas, which are the crystals used in that ceremony, how those are used, and if they're traditionally, I believe there's a crystal carrier that brings that to the pagamentos, which are a type of ceremony they do with the earth. Ok, ¿nos podrías compartir un poco acerca de los pagamentos que hacen? Hemos escuchado que hay unos cristales que se usan, hay una persona que lleva los cristales y estos cristales se ponen en ciertos lugares con intención. Los dueños de los cristales son los truenos, la lluvia. Entonces, pues para ese tipo de ejercicio, para cuando se pasa mucho la lluvia, cuando hace mucho verano, para controlar digamos, regular más bien o contribuir a la madre tierra que no exista tanto el verano o no exceda tanto las lluvias o el invierno, se trabaja a través de los cristales y con el trueno para regular todos esos temas. Ok, Es una parte, pero también de esa manera hay mucho más elementos de sitios sagrados, pero eso solamente se puede recolectar en un solo punto, donde existe ese tipo, porque no es cualquier cristal, y los cristales tienen que tener, cumplir con ciertos requisitos que puede servir. No todos los cristales sirven. Lo ok, mismo cualquier elemento que se recoge en los sitios sagrados. okay. So he's saying that the crystals, we can see the thunders represented on the crystals. Thunder? Thunder. Uh-huh. And so this is an instrument used to call up on Mother Earth and to control the weather a little bit, especially when they are experiencing very harsh summers. They plant these crystals in certain areas so that they can get a little bit more clouds and they can control the weather in that way a little bit. But they are crystals are special for other purposes as well. So it's key to understand the different crystals and what their meaning is for. And can you ask him about pagamentos and what those are? Okay, y ¿nos podrías compartir sobre los pagamentos? ¿Qué son los pagamentos y cómo se hacen? Diría yo, bueno, la palabra pagamento, aunque no es lo correcto, porque el pagamento, pues, una forma de hacerle entender al occidental, se dijeron que una forma de pagar, pero realmente no es así. Incluso la palabra está mal dicha, porque viene de la palabra pagaros, una forma de calificar a los pueblos indígenas como pueblos paganos. Por parte de los católicos usaron esa palabra. Pero bueno, mucho tiempo se usó y casi que se vuelve cultura. Nosotros no compartimos con esa palabra pagamentos, porque es una forma de discriminación religiosa incluso, y intereses políticos. Entonces, para nosotros se llama la contribución
del hombre con la naturaleza, Mm. sería la palabra, ¿no? Okay, so he's Entonces, saying that pagamentos per se, it's not the proper word that they like to use. Pagamentos, the word originated with the religion oppression and tied to seeing these people as pagans. Mm. So, and they began seeing how or portraying how they needed to make these payments because they were doing this work. But on the tribe and on the culture, they see it more as contributions from the man to the earth. Mm. Mhm. Okay, ¿y cómo se vería como esas contribuciones hacia la madre tierra? How is this, how does it look, a contribution to the earth? Mhm. correcto, la contribución es eh, ser parte de, ¿cómo le diría yo? Para que sea más entendible, le diría, eh, el ser humano somos un elemento más de la naturaleza. Muchas veces nos consideramos que somos los más importantes de la naturaleza. No, somos un elemento más de la naturaleza que la cual dependemos diariamente, cada segundo, de nuestra madre tierra. Ujú. El oxígeno, el agua, la alimentación, todo lo que usamos diarios en el hogar, en la familia, o lo que nosotros usamos diario, la fuente de todo eso, e incluso la vida misma, viene de la madre tierra. ¿Por qué razón? No conozco primer humano que no tome agua. No conozco humanos, el primer humano que no consuma oxígeno. No conozco primer humano que no coman alimentos de la madre tierra. Es decir, dependemos de la madre tierra, que la cual lo usamos las 365 días del año por el tiempo que nos queda todavía vivos. Como estamos en un tiempo de paso, no sabemos cuánto tiempo vamos a demorar, pero en este momento de la vida, la humanidad tiene que aportar, porque nosotros al usar ese tipo de elemento de la madre tierra, lo que hacemos es un desequilibrio del orden natural. El orden natural es el que hace que la vida sea feliz, que la vida sea alegre, la vida no lo veamos como un castigo, pero cuando la naturaleza se desequilibra, perdón, entonces hay un problema social en el humano. A eso es lo que nosotros hacemos, como a nivelar de alguna manera en la humanidad para a nivelar, a equilibrar la naturaleza al orden natural de la madre tierra. Eso es lo que hacemos en ese ejercicio. Okay, so as humans, we are elements of the earth and Mother Earth, and we depend on it. We need the oxygen, we need the water, we are part of it, and we need it to survive. But then there is an equilibrium that we need to maintain, and there's a natural order of things and a natural order of life. When we keep the natural order and we're coherent with the earth is when we live in happiness and coherence and there's no pain. But because we have affected and disrupted that natural order of life is why we're seeing these disbalances. Mhm. So that's why we focus so much in bring this balance back and give back to the earth and honor the earth as our main provider and create this balance. Mhm. Para agregarle entonces, cuando hacemos, bueno, para que nos pueda entender, pues, sigamos usando la palabra pagamento. Lo que se llama pagamento en el ejercicio es cada ser humano se ponga paz y salvo con la madre tierra. Eso es lo que hacemos. Los mamás lo que hacen eso, por todo el uso que usted ha tenido durante tu vida. Muchas veces los productos que encontramos en los mercados, la mayoría de las personas
considera que es de una empresa. No, ese es de la madre tierra. La empresa es lo único que lo usan sin permisos y no contribuyen. Lo Ujú. usan las cosas y lo vuelven mercado. La vida no debe ser de mercado. La vida no está hecho para mercado. La vida es para vivirla y es el equilibrio natural. Entonces, muchas veces desconocemos esas realidades que son diarios e incluso todos los días, pero la gente no quiere entrar en razón por eso. Entonces, por eso hablamos con las personas sensibles, porque las personas sensibles que pueden aportar a ese bienestar de la misma madre tierra, para que así puede garantizar existiendo la vida. Porque nosotros mismos, muchas veces, nuestras acciones estamos determinando que la vida nuestra sean cortas. Entonces, el pueblo ahora cuando hablamos sobre el orden del equilibrio natural, el hombre del paz y salvo a hombres conscientes para que sea parte de la naturaleza y no afecte por lo menos un grado menor a la madre tierra. En eso se desarrolla lo que la mayoría o los que hoy conocemos como pagamento. Okay. So in the pagamentos, we try to be very mindful of everything that we take from the earth and to give back and to create this balance with the earth and to honor it as our main provider. We try to connect with people that are very conscious and that are very sensitive and that will take care of the land and honor it. It's very important work that we do this and that we show our appreciation for our providence. And so, does the tribe join the Mamos in these pagamentos around the Sierras and around the country and in South America in general? Entonces, cuando se hacen estos pagamentos, ¿se reúne toda la tribu con los mamos y hacen estos pagamentos o cómo se hacen los pagamentos? Perdón, no le entendí muy bien la pregunta. Los pagamentos se hacen en una reunión con los mamos y como una reunión completa en donde colectivamente hacen los pagamentos o es como una práctica más individual. Se puede ser individual, se puede ser colectivo, se puede hacer como la forma que uno quiera. Por ejemplo, si nosotros iniciamos una iniciativa en la sierra, inicialmente las personas que lidera y lo habla ese tema tienen que hacer una preparatoria para tener la autorización para hablar del tema. Dos, el pueblo oro hará su ejercicio independiente de manera que fortalezca la iniciativa y de esa manera matricular el proyecto a nivel ancestral, a nivel energético, para que sea más factibles, más fáciles y con mayor eficiencia en el desarrollo. Entonces, depende del ejercicio que uno quiera. De acuerdo a eso, se puede trabajar de manera individual o de manera colectiva, dependiendo la necesidad y la visión que tengamos de cada iniciativa. So depending on the initiative and the intention that you have for the pagamento, you can do it individually or you can do it in groups. If they're believing on a higher purpose and if they are passing a a project that they want to propagate through the Sierra, they will start in one spot, getting the consent of all the mamos and creating this reality to spread the consciousness and the appreciation, but it becomes in one consent and then it gets spread out. And usually when these consents come to fruition is when they need higher or bigger purposes, bigger topics to come to fruition, so they all come together and make the pagamento all at once so that the power is magnified. Okay. Okay, beautiful. Well, I think we're getting close to time, so this would be, I would love to share the project that Hermes is working on and to let the people know that are listening how they can help, how they can contribute, what are some of the opportunities, and maybe he can share his mission right now and how people can help. Ok. Entonces ya estamos llegando como el tiempo del final de nuestra llamada. Entonces nos vamos a enfocar en Hermes y el trabajo que han estado haciendo en la sierra y su propósito que quieren propagar y el mensaje que quieren propagar al mundo para que lo podamos compartir. Bien, eh,
Pues desde la Sierra Nevada, eh, eh, el corazón del mundo, nosotros los pueblos que lo habitan milenariamente, pues uno daría una invitación a la humanidad que cuidemos un órganos de la madre, de nuestra madre, de la madre de todo el mundo, del lugar donde esté, el órgano más importante que es el motor de la vida, que es la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto ha sido una apuesta, no en beneficio solamente del pueblo oraco, sino en beneficio de la humanidad, en beneficio de la vida, en beneficio de todos los pueblos y razas de cualquier rincón de este hermoso planeta. En eso, pues, siempre estaremos invitando a ser parte de esta gran iniciativa y ser parte de ese ancestros que seremos por la nueva generación. Y la reflexión sería, usted que ve este video, ¿cómo te gustaría que te recuerde en, no sé, en muchos años, el turno o nuestra futura generación? Yo creo que con eso hacemos la invitación a muchos. Y muchas gracias. Okay, so part of our work is to protect the Sierra Nevada. We believe that this is the heart of the world, and this is where most of the energy is created and propagated to create big impact around the world. We're fighting for this, we're fighting for the community, and we invite you to think of one question, which is what we try to go by, and is what is the impact that you want to see in the world? What is your purpose, or what is your spot in this bigger plan? What is your contribution to this beautiful planet, and what is your contribution to the Mother Earth that has provided us with everything that we need every single day? Sería eso. Y pues tenemos en marcha varios planes que se llama Programa de Protección Integral Sierra Nevada, Paz con la Naturaleza. Así se llaman nuestros programas que iniciamos siempre con nuestros amigos, aliados, conscientes, amigos de la sierra. A eso compartimos. ¿Me puedes decir cómo se llama el proyecto otra vez? Eh, programas Programa. de programa eh, de un plan de protección integral de la Sierra Nevada Santa Marta, corazón del mundo, paz con la naturaleza. Okay, so the program that we are working on is a program to protect and to grow the Sierra Nevada as a community, and to be able to help the world from here at the heart of the world, La Sierra Nevada, Santa Marta. Porque la paz, siempre tendremos la paz, la tranquilidad, la felicidad, si hay paz con nuestra madre tierra, si hay paz con el árbol, si hay paz con el agua, si hay paz con las montañas, si hay paz con los elementos, si hay paz, tenemos una vida en paz. Por eso se llama paz con la naturaleza. So peace with the nature is the core of this, and we believe that if we are with peace with nature, we are at peace within. If we're at peace with the earth, with the trees, with the air, with the fire, that's when we find true peace within, and that's what we should always seek, to be in peace with the Mother Earth. Beautiful. ¿Sería eso? Ya creo que sí. Y bien. Perfecto. Muchas gracias, Rogelio. Eso hubo mucha información muy valiosa. Gracias por tu tiempo, por tu energía, por tu paciencia.
honramos toda la información que estás compartiendo y estamos muy emocionados por conocer más y por dar a conocer esta información y que de alguna manera podamos crear un impacto y que muchas personas puedan conocer de este proceso que están trabajando. Muchas gracias también. Estamos en contactos. Seguramente tendremos mucho que compartir también. Bueno, y esperámoslo por acá en la sierra en algún momento. Claro que sí, So, muy pronto. so tell him that he's invited back to the podcast anytime that they want and that they're always welcome. And we're so grateful to have them on and for sharing. I think you shared some of that already, right? That we're so grateful to have them on and to share their beautiful journey and so much about their culture and about the Mamos and that if they have any links to send them to me and then I'll drop them in the description below and for anybody to be able to help and work with the Mamos and with the tribes in Colombia. Yeah. Ok, dice que muchas gracias, que el podcast va a estar abierto, podemos hacer más reuniones en el futuro. Cuando ustedes tengan tiempo, nos pueden decir y podemos programar otra llamada para colectar más información y para propagarla. Am, pero pues por el tanto, muchas gracias por toda la información compartida, gracias por recordarnos de conectarnos con Madre Tierra y de la unidad. Listo, ahí le puse el nombre en chat, en el mensaje, Ok, el nombre del programa que tenemos, ok. para que lo pueda tener siempre. So, ¿Listo? plan es Bueno, muchas gracias a ustedes y protection. felicidades. No estamos en contacto entonces. Ok, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Hermes. Listo, estamos ahí en contacto entonces. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Felicidades. Sí.